El aire del desierto de Arizona quemaba los pulmones como metal fundido cuando Caleb Holt detuvo su caballo frente al campamento minero de Silver Creek. El tintineo de las espuelas de hierro en sus botas resonó al golpear las rocas, mezclándose con el bullicio de la multitud frente a él. Hombres curtidos por el sol intercambiaban monedas de plata, apostando por seres humanos encadenados, tambaleándose bajo el peso de sus ataduras. Aunque la esclavitud había sido abolida oficialmente, en estas tierras salvajes, las leyes se escribían con pólvora y se borraban con whisky. $10 por la niña Navajo, gritó un comerciante de aspecto desaliñado, empujando a una niña hacia el centro de la multitud. Los ojos de la niña destellaban desafío, en completo contraste con su pequeño cuerpo. Sus manos estaban atadas con cuerdas ásperas, pero su mirada afilada hizo que Caleb sintiera una extraña opresión en el pecho. No podía tener más de 12 años, pero su postura erguida, a pesar del hambre evidente en su cuerpo delgado, le recordó a los guerreros navajos que había enfrentado en batalla. Caleb había llegado al campamento siguiendo el rastro de la banda de los hermanos Carson, criminales que habían masacrado a una familia de colonos cerca de Yuma. Como cazador de recompensas de renombre, Caleb era conocido por la velocidad fulminante con la que desenfundaba su pistola, su tenacidad en la persecución y un corazón tan frío como las balas que disparaba. Pero la mirada de esa niña Navajo lo perturbó de una manera que no podía explicar. Quizás era el recuerdo de su hermana menor, Emily, quien murió de fiebre cuando Caleb tenía 15 años. O tal vez era la forma en que la niña mantenía la barbilla en alto, desafiando su desesperada situación. «¡15!», gritó un minero borracho, tambaleándose mientras señalaba a la niña. «Necesito a alguien que lave mi ropa y cocine mis frijoles». La multitud estalló en risas, un sonido crudo que hizo que la mano de Caleb se moviera instintivamente hacia su revólver. El comerciante mostró una sonrisa de dientes amarillos y podridos, empujando a la niña con más fuerza hacia el círculo de hombres que la rodeaban como buitres hambrientos. La niña levantó la mirada, y por un instante sus ojos se encontraron con los de Caleb. No había súplica en esos ojos, no había lágrimas ni desesperación, solo una dignidad feroz que parecía decir: «Haz lo que quieras, pero no quebrarás mi espíritu». En ese momento, Caleb sintió como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Durante años, había cazado navajos, considerándolos salvajes sin alma. Pero en los ojos profundos y oscuros de esa niña, vio algo que desmoronó todas sus creencias. Una humanidad valiente y pura. $20. La voz de Caleb cortó el aire como un látigo, silenciando a la multitud. Los hombres se volvieron hacia él, algunos reconociendo el nombre de Caleb Holt, el cazador de recompensas con una mano más rápida que el viento. Otros solo sintieron la autoridad que emanaba de su figura alta, vestida de negro, con un sombrero que proyectaba una sombra sobre sus ojos azules y fríos. El comerciante entrecerró los ojos, evaluando a este nuevo comprador. «¡25, forastero!», gritó, con la voz cargada de codicia. «Esta pequeña vale cada centavo. Mira qué fuerte es, perfecta para el trabajo duro». Caleb sintió náuseas ante las palabras del hombre, pero mantuvo su rostro impasible. Había aprendido hace mucho que mostrar emociones en momentos como este solo complicaba las cosas. «30, y es mi última oferta», respondió Caleb, sacando monedas de oro de su bolsillo, dejándolas caer una por una en su palma abierta. El sonido metálico resonó en el silencio tenso del campamento. La niña Navajo lo miró ahora con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si intentara descifrar las intenciones detrás de ese rostro curtido por el viento y marcado por cicatrices. El comerciante tomó el dinero con avidez, contándolo 2 veces antes de empujar a la niña hacia Caleb con rudeza. «Es tuya, pistolero», se burló. «Pero ten cuidado. Estos navajos son traicioneros. Te cortará el cuello mientras duermes si le das la oportunidad».
La multitud comenzó a dispersarse, decepcionada de que el espectáculo hubiera terminado. Caleb quedó frente a frente con la niña que acababa de comprar. Durante un momento que pareció eterno, se miraron en silencio. Él podía ver el miedo oculto tras esa fachada valiente, la tensión en sus pequeños hombros mientras esperaba descubrir qué clase de hombre la había adquirido. Lentamente, Caleb sacó su cuchillo de la funda. Los ojos de la niña se abrieron un poco más, pero en lugar de amenazarla, él se inclinó y cortó las cuerdas que ataban sus muñecas, dejándolas caer al suelo polvoriento como serpientes muertas. «¿Cómo te llamas?», preguntó Caleb en el poco navajo que había aprendido durante sus años en la frontera, su voz más suave de lo que había sido en mucho tiempo. La niña se frotó las muñecas, donde las cuerdas habían dejado marcas rojas y profundas. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Caleb, como si buscara señales de engaño. El silencio se extendió entre ellos, tenso como una cuerda de guitarra. Finalmente, la niña habló. Su voz apenas un susurro que el viento del desierto casi se llevó. «Nichoni», respondió. En su lengua, el nombre significaba «belleza eterna». Caleb no pudo evitar pensar en la ironía. Una flor arrancada de su tierra, marchita por la crueldad, pero que aún conservaba una belleza salvaje que nada parecía poder destruir por completo. Caleb Holt sintió las miradas curiosas y codiciosas de los mineros y comerciantes clavadas en su espalda, sus murmullos como el zumbido de avispas en el aire cargado de polvo. Sabía que debía sacar a Nichoni del campamento de Silver Creek de inmediato. Hombres como estos, cuando el whisky comenzaba a nublarles el juicio, no tardaban en cambiar de opinión sobre una transacción como la de la niña. «Vamos», dijo Caleb a Nichoni, señalando hacia su caballo. Ella retrocedió un paso, sus ojos afilados observando cada movimiento de él, como un animal salvaje calculando las posibilidades de escapar. En ese instante, Caleb vio el mundo a través de los ojos de Nichoni. Otro hombre blanco, otro captor potencial, otra fuente de dolor en una vida que ya había conocido demasiado sufrimiento. «No te haré daño», susurró Caleb, extendiendo lentamente su mano hacia ella. «Te lo prometo». Las palabras sonaron extrañas en sus propios oídos. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho una promesa así? ¿Cuándo fue la última vez que quiso proteger a alguien en lugar de cazarlo? Nichoni lo miró, sus ojos oscuros buscando señales de engaño en el rostro lleno de cicatrices de este hombre blanco. Tras un silencio que pareció eterno, dio un paso vacilante hacia adelante. Su mano pequeña y áspera tocó brevemente la de Caleb, un contacto tan ligero como el roce de una pluma, pero que envió una descarga eléctrica por todo su brazo. Caleb ayudó a Nichoni a subir al caballo, notando lo ligera que era, demasiado ligera para una niña de su edad. Sus costillas se marcaban bajo la tela rasgada de su vestido tradicional navajo, y los moretones en sus brazos parecían flores venenosas. La rabia se encendió en el pecho de Caleb, ardiente e incontrolable, dirigida hacia los hombres que habían tratado así a una niña. Mientras cabalgaban alejándose del campamento, Caleb podía sentir la tensión en el cuerpo de Nichoni. La forma en que se mantenía rígida contra su espalda, lista para saltar del caballo y correr si él demostraba ser otra amenaza. El silencio entre ellos era espeso como melaza, cargado de preguntas no formuladas y miedos no expresados. «¿A dónde vamos?», preguntó Nichoni después de casi una hora de galopar, su inglés sorprendentemente claro a pesar de su acento musical navajo. Caleb se dio cuenta de que no había pensado más allá del momento de sacarla del campamento. Su plan había terminado en el instante en que cortó sus cuerdas. «Lejos de aquí», respondió finalmente, mirando hacia el horizonte donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos bajo el cielo del atardecer. «A algún lugar seguro». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Caleb se preguntó si realmente existía tal lugar para una niña navajo, en un mundo que había decidido que su pueblo no tenía derecho a existir.
La noche del desierto cayó como una manta negra salpicada de diamantes, trayendo consigo un frío cortante que contrastaba brutalmente con el calor abrasador del día. Caleb encontró refugio en una cueva poco profunda en las laderas rocosas, un lugar que había usado durante sus cacerías de forajidos. El eco de sus pasos resonaba contra las paredes de piedra mientras encendía una pequeña fogata, las llamas proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Nichoni se acurrucó en el rincón más alejado de la cueva, con las rodillas pegadas al pecho y sus ojos vigilantes siguiendo cada movimiento de Caleb. No había tocado la carne seca que él le ofreció, ni había respondido a sus intentos de conversación. Su silencio era más elocuente que 1000 palabras, contando la historia de una niña que había aprendido que la supervivencia dependía de la desconfianza. «Seguro tienes hambre», dijo Caleb suavemente, acercándose lentamente como si se aproximara a un animal herido. «Esta carne es buena, la sequé yo mismo la semana pasada». Nichoni levantó la mirada, sus ojos reflejando la luz del fuego como los de un gato nocturno, pero no hizo ningún movimiento hacia la comida. El viento nocturno silbaba a través de las rocas, creando una melodía fantasmal que parecía llevar consigo los lamentos de todos los que habían sufrido en estas tierras áridas. Caleb se envolvió en su manta y se recostó contra la pared de la cueva, manteniendo deliberadamente la distancia con la niña. Había aprendido que, a veces, el mayor regalo que se podía ofrecer era el espacio para sanar. «Mis padres...» Nichoni habló de repente, rompiendo el silencio como una rama seca que se quiebra. «Los soldados azules los mataron hace 3 lunas. A mi hermano mayor también. Yo me escondí en el río hasta que se fueron». Las palabras salieron de ella como agua de una presa agrietada. Años de dolor concentrados en unas pocas frases desgarradoras. Caleb sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Había visto las consecuencias de las pacificaciones del ejército. Aldeas navajas destruidas, familias destrozadas. Pero nunca había estado cara a cara con una sobreviviente. Nunca había tenido que confrontar el costo humano de la civilización que él mismo había ayudado a imponer con su pistola. «Lo siento», murmuró Caleb, las palabras insuficientes, como gotas de agua en un incendio forestal. «Eso no debería haber pasado». Nichoni lo miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. Claramente no esperaba una disculpa de un hombre blanco, especialmente de uno que llevaba las marcas de un pistolero en cada línea de su cuerpo. «Los hombres blancos siempre dicen eso después», respondió Nichoni con una amargura que sonaba extraña en una voz tan joven. «Pero las balas ya han encontrado su camino, y los muertos no escuchan palabras de arrepentimiento». Su sabiduría prematura golpeó a Caleb como un puñetazo, recordándole que esta niña había visto más violencia en sus pocos años que muchos hombres en toda su vida. El fuego crepitó, enviando chispas hacia el techo rocoso de la cueva como estrellas fugaces en miniatura. Caleb observó a Nichoni mientras ella finalmente tomaba la carne seca, masticando pequeños bocados cautelosos, como si temiera que fuera un truco. Su hambre era evidente en la forma desesperada en que comía, pero incluso mientras lo hacía, sus ojos nunca se apartaron de él. «¿Por qué?», preguntó Nichoni tras terminar la carne, su pregunta simple pero cargada de siglos de incomprensión entre dos mundos. «¿Por qué me compraste? ¿Por qué me liberaste?». Caleb permaneció en silencio por un largo momento, buscando una respuesta que ni él mismo entendía del todo. La mirada de Nichoni parecía atravesar su alma, exigiendo una honestidad que no podía eludir. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo del desierto con tonos de rosa y oro que se reflejaban en las paredes de la cueva como un caleidoscopio natural. Caleb había pasado casi toda la noche despierto, escuchando la respiración irregular de Nichoni mientras luchaba contra pesadillas que la hacían murmurar palabras en navajo que él no entendía,
pero cuyo dolor era universal. Cada pequeño gemido de la niña atravesaba su corazón como una flecha, recordándole la responsabilidad que había asumido sin pensar del todo en las consecuencias. «Tuve una hermana», comenzó Caleb, su voz resonando en la luz tenue de la cueva. «Se llamaba Emily. Tenía tu edad cuando murió de fiebre». Nichoni se incorporó lentamente, sus ojos fijos en el rostro de Caleb mientras él continuaba con su confesión no solicitada. «Cuando te vi ayer, la forma en que mantuviste la cabeza en alto a pesar de todo». Caleb se detuvo, tragando el nudo que se había formado en su garganta. «Me recordaste a ella». Emily nunca se rendía, sin importar lo mal que estuvieran las cosas. Incluso cuando estaba muriendo, seguía sonriendo, diciéndome que todo estaría bien. Nichoni lo miró con una intensidad que hizo que Caleb sintiera que ella podía ver directamente en su alma. «¿Dónde está enterrada?», preguntó finalmente, su voz suave pero penetrante. La pregunta simple desató un torrente de emociones que Caleb había reprimido durante años. «En Kansas, en un pequeño cementerio cerca de la granja donde crecimos. Mis padres también están allí. Murieron ese mismo invierno». Caleb se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de décadas de soledad y pérdida. «Después de eso, no había nada que me mantuviera atado a un lugar. Vine al oeste, aprendí a usar una pistola, comencé a cazar hombres». «¿Cazaste a mi pueblo?». La pregunta de Nichoni fue directa como una lanza, sin acusación, pero exigiendo honestidad. Caleb sintió el peso de su mirada y supo que este momento definiría todo lo que vendría después entre ellos. «Sí», admitió, su voz apenas un susurro áspero. «He cazado navajos. He matado navajos. Me dijeron que eran salvajes, una amenaza para la gente decente. Nunca me detuve a pensar que eran personas, como mi hermana, como yo». El silencio que siguió fue tan profundo que Caleb podía escuchar su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Esperaba ira, esperaba que Nichoni huyera o le gritara. Pero en cambio, ella se acercó lentamente y se sentó frente a él, sus ojos negros reflejando una sabiduría antigua que parecía imposible en alguien tan joven. «Mi abuelo me dijo una vez que todos los hombres tienen dos lobos en su corazón», dijo Nichoni, su voz tomando el ritmo hipnótico de una historia contada junto al fuego. «Uno es bueno, lleno de amor, compasión, verdad. El otro es malo, lleno de odio, miedo, mentiras. Los dos lobos luchan constantemente». «¿Cuál lobo gana?», preguntó Caleb, aunque sospechaba que conocía la respuesta. «¿El que alimentas?», respondió Nichoni, sus palabras cayendo en el aire como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se extenderían mucho más allá de este momento. «Has alimentado al lobo malo durante mucho tiempo, pero ayer, cuando cortaste mis cuerdas, alimentaste al bueno». En los días siguientes, Caleb y Nichoni viajaron hacia el norte, alejándose de los campamentos mineros y los pueblos fronterizos donde los carteles de Se Busca decoraban las paredes como hojas de otoño. Caleb había decidido llevar a Nichoni a la reservación navaja de San Carlos, el único lugar donde pensaba que podría estar segura, aunque la idea de entregarla, esa prisión al aire libre, le revolvía el estómago como un trago de whisky barato. El paisaje del desierto cambiaba lentamente a medida que avanzaban, las llanuras áridas dando paso a colinas onduladas, salpicadas de cactus saguaro, que se alzaban como centinelas antiguos. Nichoni comenzó a hablar más, compartiendo fragmentos de su vida anterior, cómo su madre le enseñó a tejer canastas con hierba de oso, cómo su padre le mostró las constelaciones que guiaban a su pueblo en las noches sin luna. «Allí», señaló Nichoni hacia una formación rocosa que se elevaba del suelo como una catedral natural. «Mi bisabuela me dijo que los espíritus de nuestros antepasados danzan cuando la luna está llena. Decía que si eres muy silenciosa y tu corazón está limpio,
puedes escuchar su canto. Caleb siguió su mirada hacia las rocas rojas que brillaban como fuego bajo la luz del atardecer. Durante toda su vida, había visto el desierto como un lugar hostil, un obstáculo que conquistar o atravesar. Pero a través de los ojos de Nichoni, comenzaba a ver la belleza sagrada que había estado ciego ante ella durante años de persecuciones y violencia. ¿Tú los escuchas?, preguntó Caleb, sorprendido por la seriedad de su propia pregunta. Días atrás, habría despreciado tales creencias como supersticiones de salvajes, pero la presencia de esta niña había comenzado a agrietar las certezas que había construido alrededor de su corazón, como muros de piedra. «A veces», respondió Nichoni, sus ojos distantes como si estuviera escuchando algo que Caleb no podía percibir. «Especialmente después de que mataron a mi familia, sus voces me dijeron que siguiera viviendo, que encontrara mi camino de vuelta a la tribu». Esa noche acamparon cerca de un pequeño arroyo que gorgoteaba entre las rocas como risas de niños. Caleb observó a Nichoni mientras ella se arrodillaba junto al agua, murmurando palabras en navajo que sonaban como oraciones. Sus movimientos tenían una gracia ceremonial que hablaba de tradiciones transmitidas a través de generaciones, de una conexión con la tierra que él había perdido en algún lugar entre las ciudades llenas de humo y los campamentos de forajidos. «¿Me enseñarías?», preguntó Caleb impulsivamente, señalando el ritual que ella realizaba. Nichoni se volvió hacia él con sorpresa evidente en sus ojos. Claramente no esperaba que un hombre blanco, un cazador de recompensas, mostrara interés en las costumbres de su pueblo. «Es una oración de gratitud», explicó Nichoni lentamente, como si estuviera decidiendo si él era digno de tal conocimiento. «Damos gracias al agua por la vida, a la tierra por el sustento, a los espíritus por la protección». Hizo una pausa, estudiando el rostro de Caleb. «¿Tu pueblo no hace esto?». Caleb sintió una punzada de vergüenza al darse cuenta de que hacía años que no agradecía a nadie por nada. Su mundo se había reducido a una transacción simple: encontrar al hombre, cobrar la recompensa, beber hasta olvidar las caras de los muertos. «No», admitió. «Hemos olvidado cómo». El sonido de cascos contra las rocas despertó a Caleb Holt antes del amanecer, un ritmo familiar que hizo que su mano se moviera instintivamente hacia su Colt 45. A lo largo de los años, había aprendido a distinguir entre viajeros comunes y hombres con intenciones malévolas por la forma en que cabalgaban. Estos jinetes tenían la urgencia desesperada de hombres que perseguían una recompensa, y Caleb sabía exactamente qué recompensa buscaban. «¡Despierta!», susurró a Nichoni, sacudiéndola suavemente del sueño. Sus ojos se abrieron de inmediato, alerta como los de un animal salvaje que había aprendido que la supervivencia dependía de estar siempre listo para huir. «¿Tenemos compañía?», preguntó, su voz baja pero afilada. Desde su posición ventajosa entre las rocas, Caleb contó 3 jinetes. Reconoció al líder, Cole Ramsey, un cazador de recompensas rival, conocido por su crueldad y falta de escrúpulos. La recompensa por los hermanos Carson debía ser sustancial para haber atraído la atención de Ramsey, pero Caleb sospechaba que no eran solo los forajidos lo que los había llevado hasta allí. «¡El pistolero Holt está por aquí!», gritó Ramsey, su voz resonando entre las rocas como el graznido de un buitre. «Y tiene algo que no le pertenece, una pequeña navaja que vale buen dinero en los burdeles de México». El estómago de Caleb se contrajo con una mezcla de rabia y náusea. Había subestimado la codicia de los hombres del campamento minero. Obviamente, alguien había decidido que $30 no eran suficiente pago por Nichoni, y había enviado a estos carroñeros para recuperar su mercancía. «Quédate aquí», murmuró Caleb a Nichoni, pero ella agarró su brazo con una fuerza sorprendente para su tamaño. «No», susurró ferozmente. «No me dejes. Si mueres me llevarán de vuelta». Sus ojos estaban llenos de un terror
que iba más allá del miedo físico, el terror de alguien que sabía exactamente qué destino le esperaba en manos de hombres como Ramsay. Caleb sintió un cambio fundamental en su interior, como si algo que había estado dormido durante años cobrara vida. Ya no era solo Caleb Holt, el cazador de recompensas solitario. Ahora era el protector de esta niña, y esa responsabilidad le daba una claridad y determinación que no había sentido desde hacía mucho. «Entonces nos quedamos juntos», murmuró, revisando su pistola y contando las balas que le quedaban. «Pero hagas lo que hagas, mantente detrás de mí». El primer disparo partió el aire del amanecer como un trueno, astillas de roca saltando cerca de la cabeza de Caleb, mientras Ramsay y sus hombres se esparcían para flanquear su posición. Caleb respondió con 2 disparos rápidos, su Colt rugiendo con la autoridad de años de práctica, enviando a uno de los perseguidores a rodar del caballo con un grito de dolor. «¡Entrégate, Holt!», gritó Ramsay desde detrás de una roca grande. «Solo queremos a la niña. No tienes que morir por una pequeña salvaje». «Todos tenemos que morir por algo», gritó Caleb de vuelta, sorprendido por la verdad que contenían sus palabras. Por primera vez en años, había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, algo más importante que la próxima recompensa o la próxima botella de whisky. El tiroteo continuó durante lo que pareció horas, el sol elevándose lentamente sobre el horizonte, mientras los hombres jugaban su juego mortal entre las rocas del desierto. Caleb había logrado herir a otro de los perseguidores, pero sus balas se estaban agotando, y sabía que Ramsay era lo suficientemente astuto como para esperar a que se quedara sin munición. En el momento más desesperado del tiroteo, cuando Caleb tenía solo 2 balas restantes y Ramsay se acercaba inexorablemente, Johnny hizo algo completamente inesperado. Se puso de pie y comenzó a cantar. Su voz joven y clara se elevó sobre el sonido de los disparos, como el canto de un pájaro sobre una tormenta. Era una canción de guerra navaja tradicional, enseñada por su abuelo, pero contenía algo más profundo, una invocación a los espíritus de la justicia. El efecto fue inmediato y desconcertante. Los caballos de Ramsay y su hombre restante empezaron a inquietarse, relinchando y pateando como si sintieran una presencia invisible. El propio Ramsay se detuvo, su pistola temblando en su mano mientras miraba alrededor nerviosamente, como si esperara ver fantasmas navajos emergiendo de las rocas. «¿Qué demonios?», murmuró Ramsay, pero sus palabras fueron interrumpidas por un sonido que heló la sangre de todos los presentes. El grito de guerra navajo, no de uno, sino de muchos, resonando desde las colinas circundantes como el lamento de los muertos buscando venganza. Caleb vio las figuras antes que Ramsay, guerreros navajos emergiendo de las rocas como si hubieran sido creados por la tierra misma. Eran fantasmas de otro tiempo, sobrevivientes de las masacres que habían convertido el desierto en un cementerio, y venían respondiendo al canto de una de sus hijas perdidas. El líder era un anciano, su rostro marcado por décadas de guerra y pérdida, pero sus ojos ardían con un fuego que el tiempo no había podido extinguir. Levantó su mano y el canto de Nichoni se desvaneció en el aire matutino, como el eco de una oración respondida. «Nichoni, hija de Tueechnowi, el valiente», dijo el anciano en navajo, su voz cargada con la autoridad de un líder tribal. «Hemos seguido tu rastro durante muchas lunas. Tu tío, Hastin, envió guerreros para encontrarte». Nichoni corrió hacia el anciano, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y Caleb sintió una extraña mezcla de alivio y pérdida al presenciar la reunión. Ramsay y su hombre restante estaban paralizados por el terror, sus pistolas inútiles ante la realidad de que estaban completamente superados en número por guerreros que conocían cada piedra y cada sombra de esta tierra. El anciano navajo, Tahoma, se acercó a Caleb, sus ojos evaluando al hombre blanco que había protegido a una de sus hijas. «Tú»,
dijo Tahoma en un inglés entrecortado. Protegiste a nuestra niña. ¿Por qué? Caleb se puso de pie lentamente, manteniendo sus manos visibles, consciente de que este momento podría definir su destino. Porque era lo correcto, respondió simplemente. Porque nadie debería ser vendido como ganado. Tahoma lo miró durante un largo momento, sus ojos como si leyeran signos invisibles en el rostro de Caleb. Luego habló, su voz grave como el viento que sopla sobre las tumbas. Soy Tahoma, hermano del padre de Nichoni. Durante muchos años he visto a tu pueblo matar al mío, robar a nuestros hijos, convertir nuestra tierra sagrada en lugares de muerte. Caleb sintió el peso de cada navajo que había cazado, cada vida que había tomado en nombre de la civilización. Los rostros de los muertos parecían materializarse en el aire entre él y Tahoma, una procesión fantasmal de acusación silenciosa. Tienes razón, admitió Caleb, su voz quebrándose bajo el peso de la culpa reprimida durante años. He sido parte del problema. He matado a tu pueblo. Creí en las mentiras que me contaron sobre ustedes. Nichoni se acercó a su tío, pero sus ojos permanecieron fijos en Caleb, como si viera algo en él que los demás no podían percibir. Tahoma, dijo en navajo, su voz joven pero firme. Este hombre cortó mis cuerdas cuando pudo haberme usado. Me protegió cuando pudo haberme vendido otra vez. Ha alimentado al lobo bueno. Tahoma miró a su sobrina y luego a Caleb, sus ojos entrecerrados como si estuviera sopesando algo más profundo que las palabras recién pronunciadas. Los espíritus hablan a través de los niños, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Pero las acciones de un hombre deben ser medidas contra todo su pasado. Cole Ramsey, que había estado escuchando este intercambio con creciente desesperación, eligió ese momento para hacer su jugada desesperada. Con un grito salvaje, levantó su pistola y disparó, no hacia los navajos, sino hacia Nichoni, calculando que si no podía tenerla, nadie podría. El disparo resonó como un trueno en el silencio tenso del amanecer. Caleb actuó sin pensar, su cuerpo movido por puro instinto. Se lanzó hacia adelante, empujando a Nichoni fuera del camino de la bala, sintiendo el proyectil de plomo desgarrar su hombro izquierdo como un hierro candente. Cayó pesadamente sobre las rocas, su sangre manchando la tierra polvorienta como flores rojas floreciendo en el desierto. Los guerreros navajos respondieron instantáneamente, sus flechas silbando a través del aire matutino como avispas mortales. Ramsey gritó una vez antes de caer, su cuerpo convirtiéndose en un alfiletero para las flechas que lo atravesaron. Su compañero ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que 3 puntas de flecha encontraran su corazón. Tahoma se arrodilló junto a Caleb, examinando la herida con manos expertas que habían tratado muchas heridas de guerra a lo largo de los años. La bala había atravesado limpiamente el músculo, evitando hueso y órganos vitales, pero la pérdida de sangre era considerable. ¿Por qué?, preguntó el anciano, presionando un trapo contra la herida. ¿Por qué te interpusiste? Porque... Caleb luchó por encontrar palabras a través del dolor que se extendía por su brazo como fuego líquido. Porque ella me enseñó que hay algo por lo que vale la pena morir, algo más importante que la venganza, más importante que el dinero. Sus ojos encontraron los de Nichoni, que se había acercado con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me enseñó que todos somos familia bajo el mismo cielo. Tahoma permaneció en silencio por un largo momento, procesando las palabras del hombre herido. Finalmente, habló con una voz que llevaba el peso de decisiones que resonarían a través de generaciones. Los espíritus han hablado a través de tu sangre, hombre blanco. Has pagado el precio por los pecados de tu pasado con tu disposición a morir por una de nuestras hijas. 6 meses después, Caleb Holt despertó en un wickiup navajo, una estructura tradicional de ramas y pieles que ahora consideraba más hogar que cualquier habitación de hotel en los pueblos fronterizos donde había pasado tantas noches.
Su hombro izquierdo había sanado bien bajo el cuidado de una curandera de la tribu, aunque todavía le dolía cuando el clima cambiaba. Un recordatorio permanente del día en que encontró su verdadero propósito. La luz del amanecer se filtraba a través de las paredes del Wickiup, creando patrones de luz dorada que danzaban como espíritus benevolentes. Caleb escuchaba los sonidos del campamento despertando, niños riendo mientras corrían entre las estructuras, mujeres murmurando mientras preparaban el fuego matutino, hombres discutiendo los planes del día en voces bajas y melodiosas. Nichoni apareció en la entrada, ya no la niña aterrorizada que había comprado en el campamento minero de Silver Creek, sino una joven navaja vibrante que había recuperado su lugar en el mundo. Sus ojos brillaban con una felicidad que Caleb valoraba más que cualquier recompensa que hubiera cobrado jamás. «Buenos días, Caleb», dijo en inglés, aunque ahora hablaba navajo con la misma fluidez que antes. «Buenos días, hermanita», respondió Caleb, usando el término cariñoso que había adoptado para ella. La palabra hermana ya no le traía dolor cuando pensaba en Emily. Ahora le traía una calidez que llenaba los espacios vacíos en su corazón que había creído perdidos para siempre. Durante estos meses, Caleb había aprendido más sobre sí mismo que en décadas de vagabundeo solitario. Tahoma le había dado una oportunidad que pocos hombres blancos habían recibido. La chance de conocer al pueblo navajo, no como enemigos a ser cazados, sino como personas con historias, sueños y una conexión profunda con la tierra que él apenas comenzaba a comprender. «Tahoma quiere hablar contigo», dijo Nichoni, su expresión volviéndose seria. «Dice que es hora de que tomes una decisión importante». Caleb asintió, sabiendo que este momento había estado llegando. No podía permanecer en el campamento para siempre. El ejército estadounidense no distinguía entre navajos buenos y malos, y su presencia podría traer problemas a la gente que lo había acogido. Se vistió lentamente, ajustándose el cinturón de pistola que ya no llevaba por hábito de cazar recompensas, sino como protector de una familia que había elegido en lugar de la que había perdido. Caminó hacia el Wickiup de Tahoma, reflexionando sobre cómo había cambiado. Ya no era el hombre endurecido que medía su valor por el número de hombres que había matado. Tahoma estaba sentado junto a un pequeño fuego, sus ojos fijos en las llamas como si pudiera leer el futuro en su danza. «Siéntate, hermano», dijo Tahoma sin levantar la vista, usando la palabra que había comenzado a usar para Caleb después del tiroteo. «Tenemos cosas importantes que discutir». Caleb se sentó al otro lado del fuego, el calor familiar y reconfortante después de tantas noches frías en el sendero. «He estado pensando», comenzó Tahoma, «sobre lo que debe hacer un hombre cuando encuentra una nueva verdad sobre sí mismo. ¿Se esconde de su pasado o usa ese pasado para construir un futuro mejor?» «No estoy seguro de entender», respondió Caleb, aunque sospechaba hacia dónde se dirigía la conversación. «Hay otros como Nichoni», dijo Tahoma, finalmente levantando sus ojos para encontrar los de Caleb. «Niños navajos perdidos, vendidos, separados de sus familias. Necesitan a alguien que pueda moverse entre los dos mundos, alguien que entienda tanto la oscuridad como la luz». Hizo una pausa, dejando que las implicaciones de sus palabras se asentaran. «Necesitan a alguien como tú». Caleb sintió el peso de la propuesta, no solo una invitación, sino un llamado a cambiar el rumbo que había seguido toda su vida. Miró por encima del hombro de Tahoma y vio a Nichoni de pie fuera del Wickiup, sus ojos brillando con esperanza y confianza. Sabía que, sin importar lo que el futuro le deparara, había encontrado un propósito mayor que él mismo. Un propósito que comenzó el momento en que cortó las cuerdas de una niña navaja y vio a la persona real en sus ojos.